Bienvenidos a Sala de Reanimación Podcasts. Del capítulo de Educación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Para nosotros y por nosotros. Aquí hablaremos de temas de interés sobre la práctica clínica diaria en las salas de urgencias. De una manera amena, fácil y práctica. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sala de Reanimación. En esta ocasión hablaremos de una afección que condiciona una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Sí, la sepsis, a la cual nos enfrentamos todos los días en los servicios de urgencias y terapia intensiva. Los urgenciólogos somos la primera línea de batalla contra la sepsis, pues reconocemos y tratamos de manera oportuna. Nuestras acciones impactan en la mortalidad, pero ¿por qué tanta importancia? Pues la incidencia anual global de sepsis es de aproximadamente 20 millones de casos. Es predominantemente una enfermedad de los ancianos, con mayor frecuencia a partir de los 65 años. Con el envejecimiento de la población, este hallazgo explica en gran medida la creciente incidencia de sepsis en las naciones occidentales. Es más común en hombres y en personas de raza negra. Los pacientes quirúrgicos representan casi un tercio de los casos de sepsis. La sepsis es la enfermedad más costosa entre los pacientes hospitalizados y la principal causa de muerte. La mortalidad por sepsis, choque séptico, en países de bajos ingresos es tan alta como 60%. Los sobrevivientes de sepsis tienen mayor riesgo de muerte, eventos cardiovasculares adversos, déficits físicos, psiquiátricos y cognitivos que limitan su movilidad y su capacidad para realizar actividades cotidianas y afectan la calidad de vida. En 1991, el Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad Médica de Cuidados Críticos desarrollaron un conjunto de términos y definiciones para unificar los criterios y lograr una oportuna sospecha diagnóstica, criterios que provocaron controversia desde el momento en que fueron presentados. A pesar de que la estrategia de tratamiento, como la recomendada por la terapia temprana dirigida por objetivos, con el paquete de reanimación de 6 horas, fue una terapia adoptada en todo el mundo, posteriormente se demostró que no era beneficiosa. Es así como surge la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que fue un intento por parte de varios individuos en sociedades, cuidados críticos y otros especialistas de mejorar los cuidados de sepsis, en lo que finalmente parecían ser nuevas intervenciones para salvar vidas, que continuó con modificaciones en 2008, 2012 y 2016 respectivamente. Aunque fueron introducidas y recibidas con mucho entusiasmo, las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis fueron pronto disputadas en artículos del New England Journal of Medicine. Has cantado victoria demasiado pronto. En donde se criticó que los patrocinadores farmacéuticos, particularmente Eli Lilly, que producía Sigris, financió 90% de las primeras 2 fases. Retrospectivamente, se aceptó que muchos de los enfoques fuertemente recomendados en las guías iniciales de 2004 y 2008 fueron demostrando ser no solamente inefectivos, sino también peligrosos, pues algunos de los participantes tuvieron conflictos de interés. Pero, ¿qué podría tener de malo una campaña que promueve la sobrevida en sepsis? Por lo que a continuación, examinaremos la batalla de los 12 casos que los médicos de urgencias han tenido que sortear en esta lucha por la supervivencia de los pacientes sépticos. Primer caso, proteína C activada, el famoso Sigris. Se aprobó en el 2001 como una terapia de rescate para el choque séptico. Recomendación: se debe administrar Sigris en pacientes con alto riesgo de muerte, con Apache 2 de más de 25 puntos, falla orgánica multisistémica inducida por sepsis, choque séptico o síndrome de dificultad respiratoria aguda inducida por sepsis y sin contraindicaciones. Evidencia: luego de estudios solicitados por la FDA, se mostró a través de ADDRESS en 2005, Resolve en 2007 y PROWESSHOCK en 2012 que no existía ningún beneficio en pacientes con choque séptico. No hubo reducción de la mortalidad, pues se asoció con un mayor riesgo de sangrado y fue retirado del mercado y se dejó de recomendar Sigris en el 2012.
Segundo caso, dopamina. Recomendación. Entre las dos primeras opciones para el manejo del choque séptico refractario de líquidos, pues aumenta la presión arterial media y el gasto cardíaco, principalmente debido a un aumento en el volumen latido y frecuencia cardíaca. Evidencia. ¡Polvo de diamante! Sin embargo, se demostró que se asociaba a más arritmias y a una mayor tasa de mortalidad que la norepinefrina, la cual fue recomendada de primera línea en el 2012. Caso 3. Control glucémico estricto para lograr un mejor control metabólico. Recomendación. Después de la estabilización inicial de los pacientes con sepsis severa, se debe mantener la glucosa sérica menor a 150 miligramos por decilitro, con infusión de insulina y glucosa. Evidencia. ¡Por el poder de la nebulosa Andrómeda! Se asoció a hipoglucemia severa y una mayor mortalidad comparada a objetivos de niveles glucémicos mayores a 180 miligramos por decilitro para poder iniciar insulina, los cuales se cambiaron en el 2012. Caso 4. Transfusión de concentrados eritrocitarios con el objetivo de mantener más de 10 gramos por decilitro. Recomendación. La transfusión de glóbulos rojos en pacientes sépticos aumenta el aporte de oxígeno, pero usualmente no aumenta el consumo de oxígeno. Este umbral de transfusión contrasta con el objetivo de un hematocrito de 30% en pacientes con saturación venosa de oxígeno central durante las primeras 6 horas de resucitación del choque séptico. Evidencia. ¡Del fantasma de Freddy! No fue asociado a mejores resultados comparados a más de 7 gramos por decilitro. Objetivo cambiado de 7 a 9 gramos por decilitro en 2008. Caso 5. Saturación venosa central de oxígeno o saturación venosa mixta de oxígeno. Recomendación. Se debe lograr un objetivo de saturación venosa central de oxígeno o saturación venosa mixta de oxígeno de 70 a 65% y normalización de los niveles de lactato. Evidencia. La saturación venosa central de oxígeno, recomendada por el Dr. Rivers y colaboradores, publicada en New England Journal of Medicine en el 2001, fue un estudio de 263 pacientes en un centro único, donde Rivers demostró un conflicto de interés sobre la patente del monitoreo de la saturación venosa central de oxígeno. A través de los estudios PROCESS 2014 en Estados Unidos, ARISE 2014 en Australia y Nueva Zelanda, PROMISE 2015 en Inglaterra y finalmente PRIMS 2017 en un metaanálisis de 3.723 departamentos de urgencias en 7 países, se demostró que no confiere beneficios de sobrevida, pues se presenta el mismo resultado con mayor costo comparado con los cuidados regulares. No fueron mencionadas en la campaña Sobreviviendo a la sepsis en el 2016. Caso 6. Sobrecarga inicial con líquidos. Recomendación. En pacientes con hipoperfusión tisular inducida por sepsis con sospecha de hipovolemia, se puede administrar un bolo de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides. En algunos pacientes puede ser necesaria una administración más rápida y cantidades mayores de fluidos, guiada con el objetivo de lograr 8 a 12 milímetros de mercurio. Evidencia. ¡Ejecución de Aurora! Inicialmente, la sepsis no es un estado de volumen reducido y los pacientes en choque séptico generalmente responden mal a los líquidos. Este no es un concepto nuevo y se mostró con elegancia en una serie de estudios realizados por Frederick Ogilvie y Margaret Parker y sus colegas a finales de los 80s. Estos autores demostraron que los pacientes en choque séptico no pudieron aumentar el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico en respuesta a un desafío con líquidos. Actualmente, se ha establecido que solo alrededor del 50% de los pacientes hemodinámicamente inestables responden a líquidos. Es probable que menos del 40% de los pacientes con sepsis y choque séptico respondan a líquidos. Es importante enfatizar que algunos pacientes con sepsis están deshidratados debido a una ingesta oral deficiente, etc. Es esencial hacer la distinción entre deshidratación y agotamiento del volumen intravascular. Estas no son la misma condición y se tratan de manera diferente. Caso 7. Catéter venoso central para medir una PVC de 8 a 12 milímetros de mercurio. Recomendación. La indicación de administrar líquidos es para lograr una presión venosa central de más de 8 milímetros de mercurio. Tantas veces como se requiera, no tiene un fundamento científico sólido. Evidencia. ¡Explosión de galaxia!
La presión venosa central es mal predictor de la respuesta a volumen. Debe reconocerse que la respuesta hemodinámica a un desafío de fluidos suele ser de corta duración, 15 a 30 minutos, en personas sanas, pero menos del 20% de un bolo de cristaloides permanece en el espacio intravascular 2 horas después de la infusión. En pacientes con sepsis, es probable que este porcentaje sea inferior al 10%. El efecto neto de los bolos de líquidos grandes de más de 500 mililitros es expandir el compartimiento extracelular extravascular que produce un edema tisular grave, pues el líquido pasa directamente de la bolsa de infusión a los tejidos y compromete la perfusión de los órganos y aumentará de manera predecible el riesgo de insuficiencia renal, insuficiencia hepática y la muerte. Caso 8. Albúmina. Recomendación. Se debe considerar una infusión continua de albúmina al 20 o 25% de 10 a 20 mililitros por hora en pacientes con albúmina sérica inferior a 30 gramos por decilitro. Evidencia. ¡Mundos infernales! Además de aumentar la presión osmótica coloidal, la albúmina puede restaurar el glucocálix endotelial que se daña en pacientes con sepsis. Si bien este enfoque es seguro, sus efectos sobre la falla orgánica y la supervivencia no están claros, pero es mejor que el uso de hidroxietilalmidón para la reanimación, el cual no se recomienda de ninguna manera. Caso 9. Vasopresores por catéter venoso central. Recomendación. A todos los pacientes que requieren vasopresores se les debe colocar un catéter venoso central tan pronto como sea posible para iniciar la infusión de vasopresores en oposición al acceso intravenoso periférico, debido a las precauciones sobre eventos adversos, es decir, isquemia, necrosis tisular asociadas con extravasación. Evidencia. Loubani y colaboradores realizaron una revisión sistemática de la extravasación y lesión de tejido local después de la administración de vasopresores a través de catéteres venosos periféricos y catéteres venosos centrales, publicado en el Critical Care en 2015. Demostraron que en un paciente realmente hipotenso y gravemente enfermo se recomienda infusión de vasopresores a través de un acceso intravenoso periférico, proximal, fosa antecubital o vena yugular externa, durante menos de 4 horas de duración, y es poco probable que resulte en una lesión tisular y reduzca el tiempo necesario para lograr la estabilidad hemodinámica. La necesidad de iniciar vasopresores a través de un catéter venoso central puede retrasar la administración de los mismos. También, realizar la inserción de un catéter venoso central en un paciente hipotenso en una circunstancia de emergencia frente a una circunstancia electiva puede aumentar el riesgo de eventos adversos del propio procedimiento, es decir, bacteriemia, neumotórax, fusión arterial. Por último, la mayoría de las pruebas citadas para evitar la administración de vasopresores a través de un acceso intravenoso periférico es una escasa colección de estudios de casos y opinión de expertos. Caso 10. Esteroides. Recomendación. Sugerimos no usar hidrocortisona intravenosa para tratar pacientes con choque séptico si la reanimación con líquidos adecuada y la terapia con vasopresores puede restaurar la estabilidad hemodinámica. Si esto no es posible, sugerimos hidrocortisona IV a una dosis de 200 miligramos por decilitro. Evidencia. ¡Invocación de espíritu! Aproximadamente el 7% de los pacientes críticamente enfermos desarrollará choque refractario, con una mortalidad a corto plazo superior al 50%. La mortalidad global de los pacientes con choque séptico sigue siendo tan alta como el 10%. La hidrocortisona se administra 50 miligramos IV cada 6 horas por 4 días o hasta el alta de la terapia intensiva. Una estrategia de dosificación opcional es un bolo de hidrocortisona de 50 miligramos seguida de una infusión continua de 200 miligramos durante 24 horas durante 4 días. Se ha realizado una serie de estudios desde 1960 hasta el estudio Adrenal 2018, un estudio clínico aleatorizado, pragmático, doble ciego, de grupos paralelos, que compara hidrocortisona con placebo en pacientes con choque séptico admitidos en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica y que requieren más de 4 horas de vasopresores inotrópicos. La infusión de hidrocortisona a 200 miligramos por decilitro en comparación con placebo demostró, de acuerdo a los autores, que no confiere diferencias en el resultado primario, la mortalidad a los 90 días. Los pacientes en el grupo de hidrocortisona tenían un tiempo más rápido para la resolución del choque, un tiempo más corto para el alta a la unidad de cuidados intensivos y una menor duración de la ventilación mecánica inicial. Si bien es estadísticamente significativo, es importante recordar que estos son puntos finales secundarios y son extremadamente vulnerables a los caprichos de la probabilidad estadística. Caso 11. El protocolo de reanimación metabólica de Paul Marik para el tratamiento de sepsis grave y choque séptico en 2016. Recomendación.
En un estudio observacional retrospectivo, no cegado y de centro único, 47 pacientes con sepsis grave o choque séptico y una procalcitonina de más de 2 nanogramos por decilitro, a los cuales se les administró vitamina C, hidrocortisona y tiamina, además del tratamiento estándar. De acuerdo a la hipótesis de los autores, estos tienen efectos sinérgicos que revierten el choque vasopléjico y potencialmente limitan la duración del tratamiento con vasopresores, lo que resulta en una reducción de la isquemia de los órganos. La esencia de su discusión, sin embargo, es que en lugar de un fármaco que trabaja en una sola vía en la sepsis, la combinación de estos 3 fármacos afecta múltiples vías con el beneficio añadido de un efecto superpuesto y sinérgico, además del tratamiento estándar. Los resultados sugieren que puede prevenir la disfunción progresiva de órganos, incluyendo lesión renal aguda, y reducir la mortalidad de los pacientes con sepsis severa y choque séptico. Evidencia. ¡Los 100 dragones supremos de Rosa! Antes de que nos dejemos llevar y empecemos a aplicar vigorosamente los resultados de este ensayo en nuestros pacientes sépticos, vamos a recordar solo algunas cosas. No fue un ensayo grande. Este ensayo no fue un ensayo de control aleatorizado. Fue un estudio de un solo centro. No sabemos la estrategia de dosificación óptima de estos fármacos o si existe incluso una. Por ahora, no sabemos si estas terapias son verdaderamente benignas, ya sea solo o en combinación, hasta que se realice un ensayo para evaluar verdaderamente los efectos de esta terapia de combinación y el daño que podría no haber sido detectado aún. Yo diría que no es ético usar esta terapia en el paciente séptico de rutina. Caso 12. SOFA y QuickSOFA en 2016. Recomendación. El grupo de trabajo de Sepsis 3.0 en el 2016 recomienda QuickSOFA como una prueba de tamizaje clínico en lugar de la aplicación de 2 criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más sospecha de infección para el diagnóstico de sepsis, pues esta tiene una baja sensibilidad. QuickSOFA cuenta con 3 criterios clínicos. 1. Alteración del estado mental o confusión con una escala de coma de Glasgow de menos de 15 puntos. 2. Taquipnea mayor de 22 respiraciones por minuto. 3. Hipotensión con una presión arterial sistólica de menos de 100 milímetros de mercurio. Con un puntaje de más de 2, la mortalidad es de 10%. Mientras que realmente requieren una investigación cuidadosa para una variedad de enfermedades graves, por ejemplo, choque cardiogénico, tromboembolia pulmonar. Errores similares son comunes cuando se interpreta un lactato elevado, que a menudo se interpreta erróneamente como una prueba de sepsis. Evidencia. ¡La aguja escarlata! Serafini y colaboradores publicaron en CHEST 2017 una revisión sistemática y metaanálisis de 229.480 pacientes y demostraron que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene mejor sensibilidad y QuickSOFA mejor especificidad y mejor predicción de mortalidad. QuickSOFA también se diseñó para predecir la mortalidad, aunque dentro del contexto de un corte de pacientes con sospecha de infección. Por lo tanto, QuickSOFA y SOFA son predictores de mortalidad, no son pruebas de diagnóstico de sepsis. Esta nueva definición y escala desenfatizan las intervenciones de las etapas más tempranas de sepsis, cuando el síndrome es más tratable. Además, fue realizada en unidades de cuidados intensivos y es de poca utilidad para los urgenciólogos. Desde sepsis 1.0 a 3.0, la evidencia demuestra que no hay un estándar de oro para el diagnóstico. Hasta este momento, hemos demostrado que muchas de las recomendaciones son basadas en opiniones expertas y no en evidencia de alta calidad. Existen recomendaciones que sí han pasado las pruebas suficientes y otras que se han mejorado. Actualmente, el enfoque es que la reanimación de cada paciente debe individualizarse, de acuerdo con la presentación clínica única, las comorbilidades y el perfil hemodinámico de cada paciente. Este concepto se llama medicina de precisión. Pero entonces, ¿qué sí debemos hacer en el servicio de urgencias que impacten la mortalidad del paciente? Voy a encender mi cosmo para que mi vida continúe aún encendida. 1. Cultivos. Tomar cultivos dirigidos una vez que se tenga la sospecha o confirmación del foco séptico antes de iniciar el antibiótico. Evitar los policultivos. Si no existe oportunidad de tomar cultivos, inicie los antibióticos y posteriormente tome los cultivos. 2. Antibióticos empíricos de amplio espectro. Debe iniciarse tan pronto como sea posible, después de que se hayan obtenido los cultivos apropiados. La elección de los antibióticos está determinada en gran medida por la fuente o el foco de la infección, el estado inmunológico del paciente, si el paciente tiene factores de riesgo para un patógeno resistente a los medicamentos, así como el conocimiento de la microbiología local y los patrones de sensibilidad. La terapia empírica antiinfecciosa inicial debe incluir uno o más medicamentos que tengan actividad contra los probables patógenos. Recuerden tomar procalcitonina para monitorización posterior. 3. Control de la fuente de infección.
Se sabe desde hace siglos que a menos que no se controle la fuente de la infección, el paciente no se curará del proceso séptico y que eventualmente se producirá la muerte. Es importante que los diagnósticos que requieren control de la fuente emergente se realicen de manera oportuna y se obtenga una interconsulta quirúrgica resolutiva de inmediato. El control de la fuente para un paciente séptico se debe utilizar una intervención efectiva asociada con el menor daño fisiológico posible. Por ejemplo, drenaje percutáneo en lugar de quirúrgico de un absceso, sin hacer a un lado las cirugías complejas, pues es la única oportunidad del paciente para mejorar. 4. Estrategia de fluidos restrictiva y fisiológicamente guiada. Ya se estableció que se debe individualizar cada caso de paciente con sepsis para formular un abordaje de la reanimación con líquidos y vasopresores en pacientes, pues la única razón para dar al paciente un bolo de líquidos es causar un aumento en el volumen del menos de 10%. Esto subyace en el concepto de capacidad de respuesta a fluidos. En los pacientes que no responden a los líquidos, los bolos de líquidos pueden ser dañinos. El hecho de que un paciente responda a líquidos no equivale a la necesidad de administrar un bolo más. Causarán un gran aumento de las presiones de llenado, con la consiguiente liberación de péptido natriurético auricular, y es probable que conduzca a un edema generalizado. El volumen óptimo de un bolo de fluido es de 500 mililitros. Es probable que un volumen más pequeño cause un aumento insignificativo de la presión y se requiera para asegurar un aumento del retorno venoso. La solución de Ringer lactato es la opción de cristaloide de expansión de volumen. Recuerden que la solución salina normal se asocia a acidosis metabólica hiperclorémica, reducción de la filtración glomerular, así como coagulopatía, y es proinflamatoria. Se debe evaluar la respuesta hemodinámica a todos y cada uno de los bolos de líquido. El no hacerlo representa un grave incumplimiento de la responsabilidad del médico de defender el principio hipocrático de primero no hacer daño. Esto debería incluir el cambio en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación arterial, e idealmente el volumen sistólico, según lo determinan los monitores de gasto cardíaco mínimamente invasivos y no invasivos. Se requieren de marcadores dinámicos, la maniobra pasiva de elevación de piernas a un desafío de fluidos junto con la monitorización del volumen, donde el gasto cardíaco aumente más del 10%, la variabilidad de presión de pulso de más de 11 indica que el paciente responde a líquidos. La insonación del diámetro de la vena cava inferior en fase telerrespiratoria de más de 20 milímetros y el protocolo Blue predicen ausencia de respuesta a líquidos y requieren de una constante reevaluación. 5. Vasopresores. Se debe evaluar e iniciar norepinefrina de manera temprana, incluso por acceso venoso periférico, para lograr los objetivos hemodinámicos deseados en aquellos pacientes que no responden a los líquidos. El hecho de no tener un catéter venoso central no es excusa para no administrar vasopresores. La sepsis es una de las enfermedades más complejas conocidas por el hombre. Cada paciente séptico es único, con un conjunto único de genes y comorbilidades únicas que responden a la enfermedad y su tratamiento de una manera única e impredecible. Los pacientes con sepsis deben tratarse con medicamentos de precisión, es decir, con un enfoque de tratamiento fisiológico, individualizado, adaptativo y oportuno. Los protocolos y políticas rígidas tienen poco lugar en el manejo de estos pacientes complejos. El paquete de gestión de sepsis no está respaldado por datos científicos y es probable que sea perjudicial para muchos pacientes y debe abandonarse. A pesar de que la terapia temprana dirigida por objetivos tiene algunos pasos equivocados, el mejor aspecto de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es promover el reconocimiento temprano, la administración de antibióticos, control de la fuente y coordinación de los cuidados con los interconsultantes de manera eficaz y resolutiva. El reconocimiento continuo de la necesidad de más investigación para mejorar los resultados de este tremendo asesino es críticamente importante. Al final, la parte más importante del rompecabezas es un médico de urgencias reflexivo junto a la cama del paciente, que puede integrar los datos clínicos y evaluar de forma dinámica la respuesta del paciente a las intervenciones terapéuticas. Un médico de urgencias que tome decisiones y realice acciones. Bueno amigos, gracias por acompañarme en la batalla de los 12 casos por la sepsis. Recuerden elevar su cosmos al séptimo sentido. Hasta la próxima. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, @SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. ¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!